Queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Muy buenas noches a cada uno. Espero que hayan tenido un tiempo muy bueno juntos ahí en familia. Estamos contentos con Dios porque Dios está con nosotros y Él nunca nos abandona. Eso nos enseña la palabra del Señor. Este día, como ustedes saben, es día de oración, ¿verdad? Y yo les he pedido que ustedes manden sus peticiones, si fuera posible, con tiempo, para que nosotros podamos eh, tenerlas en cuenta sus peticiones, pero aún mientras estoy haciendo el devocional, usted puede escribir sus peticiones para que juntos oremos. Ya tengo una petición aquí presente conmigo que más adelante se la voy a compartir. Por ahora quiero que hablemos un poco sobre el tema del perdón. Este es un tema bastante complicado para muchas personas, para muchos, y aún incluso cristianos, ¿verdad? Es impresionante que aún en las películas, esas películas que no son cristianas, obviamente los productores no son cristianos, pero aún ahí se practica el perdón. Entonces vamos a ir al Evangelio de San Mateo, capítulo 18, verso 23. Por favor, búsquelo en su Biblia y lea conmigo. Dice la palabra del Señor: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo, y así, sí, haciendo de él, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Muy bien, vamos a orar para que Dios nos bendiga en este momento. Padre, gracias, Señor, por este tiempo tan especial que podemos pasar con nuestros hermanos a través de este medio. Te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo, que tiene toda la sabiduría y la autoridad y para enseñarnos, nos ministre en esta noche. Porque como hijos tuyos, Señor, también somos siervos deudores. Y tú nos has perdonado nuestras deudas. Enséñanos a perdonar. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, aquí tenemos una situación bastante tremenda. Es bien claro, ¿verdad? Bien claro, obvio que el Señor lo que quería enseñar con esta parábola es la cuestión del perdón. Y ustedes no me van a negar, pero cuando alguien te hace un daño, realmente cuesta a veces perdonar, ¿verdad? Ah, aquí hace una comparación el Señor con nuestra deuda, que nuestra deuda solamente se puede pagar mediante la cruz. No hay una forma de cómo la deuda de pecado de una persona pueda ser perdonada, sino solo mediante la cruz. Y quiero que ustedes vean cómo el Señor Jesucristo usa una situación bastante tremenda y exagerada para hacernos entender que tenemos una deuda impagable.
Dice que el primer deudor le debía 10.000 talentos. Entonces, haciendo un cálculo de 10.000 talentos, bueno, el talento era dinero pesado, ¿verdad? Y se supone que eran 10.000 talentos de plata. Y entonces, al pesar estos 10.000 talentos de plata y hacer un cálculo hacia dólares, ¿verdad? Más o menos sale unos 59.344.911 dólares. ¿Qué le parece esa deuda? ¿Ah? Realmente para muchos de nosotros y la mayoría creo que eso ya es impagable, ¿no? Y si eso lo trasladamos a los tiempos bíblicos, realmente era un dinero impagable. ¿Se acuerda usted los años cuando tener un billete de a 100, uno decía, ese es rico porque ese tiene un billete de a 100? Recuerdo cuando era pequeño yo decía, un día voy a tener un billete de a 100. Bueno, yo hablaba de colones, ¿verdad? No hablaba de dólares. ¿Qué tal? Dólares en las nubes totalmente, ¿no? Pero en esos años, hablar de 59 millones era algo que no cualquiera podía tener en realidad, era impagable. Obviamente las personas ricas lo podían tener, pero esos eran contadas las personas, ¿verdad? Entonces aquí nos hace pensar la parábola que el siervo, el mayordomo, tenía una deuda verdaderamente impagable. Y el amo lo que iba a hacer es venderlo, ¿verdad? Vender a él, a su esposa, a sus hijos y vender todo lo que tenía para ver si con eso podía pagar la deuda, que creo yo que era imposible también, ¿verdad? Ahora la escritura dice que él se postró a rogar el perdón. Nos enseña que Dios es tan bueno porque cuando tú te postras a pedir perdón de todo corazón, Dios se quebranta en su corazón también, en sus sentimientos y dice, mi hijo, ya no llores más, te voy a perdonar esos pecados. Puedo imaginarme yo el día que Pedro negó a Jesús, ¿verdad? Y cuando estaba en el patio del sumo sacerdote. Y dice la Biblia que él lloró amargamente. Y no hay duda que él estaba pidiendo perdón. Dios, que desgracia la que cometí, perdóname. Y se postró y se humilló. Y lo mismo el rey David cuando pecó y fue descubierto por el profeta y él se arrepiente y llora y lamenta totalmente y Dios perdona a ambos. Porque Dios es así y así dice la palabra que el corazón contrito y humillado tú no despreciarás. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Si usted ha ofendido a Dios, bueno, haciendo un paréntesis, ofender a Dios es hacerse daño a usted mismo. Ofender a Dios es hacer daño al prójimo, ¿verdad? Ofender a Dios es decir palabras contra Dios, contra la iglesia de Cristo. Si algo de esto ha pasado, usted puede venir y humillarse y decir, Dios, perdóname, ¿verdad? Entonces, aquí nos enseña la palabra, esta parábola nos enseña que Jesús no solo enseña sobre el arrepentimiento del, del pecado y ser perdonado, sino que también Él hace posible el perdón. Note usted que el hombre se postra y se arrepiente, perdóname, yo te lo voy a pagar todo. Utopía, ¿verdad? Mentira que podía pagar todo, pero el Señor dice, está bien, le perdonó la deuda, dice, porque eso es lo que dice la parábola, que le perdonó la deuda. 10.000 talentos de plata le perdonó. Ya le dije que son 59.344.911 centavos, ¿no? Era una deuda enorme y se la perdona. Qué tremendo, ¿verdad? Imagínense usted está en una cooperativa y pide 10.000 dólares y ahora con este encierro, bueno, y no puede pagar y la cooperativa dice, señor, señora, no se preocupe, le queda la deuda perdonada. ¡Wow! Uno sentiría un alivio enorme, así yo creo. Es lo mismo que pasa con nosotros. Hemos ofendido tanto al Señor que cuando nos perdona realmente nos sentimos livianos. Muchas veces cuando alguien ha recibido a Cristo
orando conmigo, le pregunto, mire, ¿cómo se siente? Ah, muy bien, dice. Y le digo yo, ¿cómo en realidad se siente? Me siento liviano. Porque la carga de pecados es enorme, realmente, lo que nosotros le debemos. Yo siempre hago esta comparación, ¿verdad? Piense usted cuántos años tiene, ¿sí? El más joven que me está viendo, digamos 20 años. Ay, juventud, divino tesoro, no. 20 años. En 20 años, ¿puedes calcular cuántos pecados has cometido contra Dios? ¿Ah? Puedes pagar eso. Bueno, realmente estoy haciendo una comparación, pero un pecado no podemos pagarlo nosotros, con dinero, ni con trabajo, ni con esfuerzo, ni con talento. Eso solo por medio de Jesucristo y su sangre. Entonces, esto nos enseña a nosotros que la enseñanza de Jesús es que debemos perdonar a los que nos ofenden y nos lastiman. Tenemos que perdonar. Él enseñó que así como el Padre nos ha perdonado a nosotros, nosotros debemos de perdonar a los que nos han lastimado. Cuando alguien viene contra nosotros, nos ofende, eso sentimos nosotros que eso es como una deuda que tienen con nosotros. ¿Verdad? Fulano de tal me ofendió, me lastimó, está en deuda conmigo. Y voy a estar molesto con esa persona hasta que salde la deuda. Pues, ¿qué tal si no puede saldar la deuda? ¿Qué tal si no está presente? Ahora, no importa si esté presente o no. Lo que nos está enseñando la parábola es que así como el Señor nos perdona, nosotros tenemos que aprender a perdonar a los demás, a los demás. Una de las cosas que hemos aprendido en el caminar con el Señor Jesucristo es que Él nunca nos va a pedir algo que no hizo el Señor Jesús cuando estuvo en la tierra. Quiero que recuerde cuándo es que el Señor Jesucristo perdonó. Jesucristo cuando perdonó estaba clavado en la cruz. No estaba en un hotel 5 estrellas, ¿verdad? En Paradise o algo así, ¿verdad? Él estaba clavado en la cruz. Le estaban lastimando, pero ese rato dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y hasta el día de hoy, si una persona que vive ofendiendo, porque hay personas que ofenden el Evangelio, solo por defender una ideología religiosa que al final no le va a servir de nada. Pero hasta el día de hoy, si esa persona viene humillada, el Señor está dispuesto a perdonar. Hasta el día de hoy. ¿Qué le parece a usted? ¿No? Entonces no te va a pedir algo que Él no ha hecho. Y también no te va a pedir algo que no seas capaz de hacer. Tienes la capacidad de hacerlo. Porque cuando Jesucristo perdonó en la cruz, lo hizo como ser humano. ¿Verdad? Entonces, si Él te pide que hagas algo, es porque tienes la capacidad de hacerlo y es porque Él también ya lo hizo antes mientras fue un ser humano aquí en la tierra. Entonces, recuerde, ahí el Señor dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y eso en la cruz ya era una enseñanza para nosotros. Eso ya debe de hacernos reflexionar a nosotros que el perdón que hizo Jesús en la cruz nos enseña que también yo puedo perdonar. Nadie te ha clavado en la cruz a ti, nadie te ha puesto clavos en las manos, en los pies, nadie ha puesto una corona, nadie te ha azotado, ¿entiendes? Aún así te lo hicieran, tienes que perdonar porque el Señor lo ha hecho. El libro de Santiago nos enseña a nosotros que todos ofendemos muchas veces. Así que usted no me va a decir a mí que usted nunca ha ofendido. A todos nos han ofendido y todos hemos ofendido. ¿Sí? Y cuando habla de la lengua dice que refrena su lengua, en realidad es prácticamente perfecto. Pero todos hemos ofendido, ¿verdad? Consciente o inconscientemente, siempre hemos ofendido. Y así como yo he ofendido y necesito su perdón, usted necesita el perdón mío si usted me ofende a mí. Y este es un trabajo en equipo ya. Entonces, no vamos a decir nosotros que, bueno, que yo jamás he ofendido a nadie, no.
Todos hemos sido lastimados y tarde o temprano o de alguna manera hemos lastimado a alguien. Así es de que aquí surgen dos cosas importantes, ¿verdad? Que son prácticamente bases del cristianismo. Los victimarios deben arrepentirse. Si usted ha ofendido, usted es el victimario. Debe arrepentirse. Ya no se olvide que arrepentirse no solo es decir, mira, perdóname. No, arrepentirse es hacer un cambio y ya no volver por ese camino. Y las víctimas tienen que perdonar. Cuando estas cosas pasan, ¿verdad? Que ya sea entre familias, compañeros de trabajo, jefe, empleado, pastor, miembro, o entre miembros cristianos, que pasan estas cosas, no podemos dejar que el tiempo lo sane, porque el tiempo no sana estas cosas. Y decirle a la persona, no hay nada, no te preocupes, ya pasó. No, si me han ofendido, tengo que decir, sí, te perdono. Y si yo he ofendido, tengo que agarrar el valor, porque aquí sí lo voy a decir con claridad. Se necesita valor ir a pedir perdón. Muchas personas no es que sean orgullosas para no pedir perdón, sino simplemente son cobardes porque no quieren afrontar la realidad de lo que han hecho. Entonces tienes que agarrar valor y decir donde tu papá, tal vez, supongamos que es tu papá, te ofendió o tu mamá en estos días que celebramos el Día de la Madre. Entonces ofendiste a papá o a mamá. Tienes que agarrar valor, ve y humíllate y dile, papá, perdóname, así como el hijo pródigo volvió a casa. Padre, perdóname, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. ¿Y qué hizo el padre? Le abrazó y le perdonó. Es algo hermoso esto del perdón, ¿verdad? Aquel que no perdona destruye el puente para el propio perdón de él. Porque créame, hermano, lo que Dios dice es la verdad. Si no perdonamos a los que nos ofenden, tampoco nuestro Padre nos va a perdonar a nosotros, a los que nos ofenden, ¿verdad? Tampoco nuestro Padre nos va a perdonar nuestras ofensas, perdón, ¿verdad? Entonces, la falta de perdón nos llevará a ¿qué? A la amargura, al resentimiento. Nunca vas a ser feliz. Y cada vez que veas a esa persona, es como que te vuelva a ofender. Va a haber amargura, tristeza, dolor, rabia. Eso no está bien. Entonces, al final termina siendo esclavo de la amargura, del dolor, del resentimiento, de todo eso. Así de que perdonar es un beneficio para nosotros, ¿verdad? La Biblia dice que la amargura es una raíz muy profunda que entra en el corazón. Algunos teniendo raíz de amargura, dice la Biblia. Raíz significa que se mete en lo más profundo. Y aunque la gente dice, no, ya lo perdoné, pero luego, cuando hay una pequeña discusión, vuelven a sacar el asunto, vuelven a sacar el asunto. Y entonces es el de nunca terminar, pasa 1 año, 2 años, 10 años y lo mismo. Y no te das cuenta que estás perdiendo no solo la paz con tus seres queridos, sino que también estás perdiendo la vida eterna, porque si no aprendes a perdonar, olvídate que Dios te va a perdonar. No te va a poder perdonar, porque ya está escrito. Y Dios cumple tanto las bendiciones que quiere darte como los castigos que también promete. Él va a cumplir ambas cosas. Entonces, saquemos eso, hermano. Saquemos esa amargura y dejemos que esa persona tenga una cuenta con Dios, pero usted perdone, ¿verdad? Algunas personas quizás se resisten porque tienen una idea equivocada de lo que es el perdón. Hay quienes piensan que perdonar es hacer de cuenta que no pasó nada y minimizar el asunto. No, sí pasó algo, ¿verdad? Si estamos lastimados o lastimamos a alguien, es porque algo pasó, ¿verdad? Pero realmente el perdón no es negación de lo que pasó. Perdonar tampoco significa devolución de la confianza. La confianza se desarrolla lentamente.
Si, si, si la confianza se perdió, por ejemplo, entre esposos, hay que volverla a recuperar y eso no va a ser fácil, pero se puede, ¿verdad? Con la ayuda del Señor sí se puede, porque digamos, Pedro y el Señor Jesucristo tuvieron esa división por causa de la negación de Pedro, pero la confianza volvió porque el perdón lo permitió. Y Pedro llegó a ser una de las columnas principales de la iglesia primitiva. Entonces, vean, la confianza se pierde, se conquista lentamente, pero se pierde en un minuto. En un minuto se puede perder. Entonces, no minimicemos el asunto, simplemente si hay algo, hay que caer en cuenta que existe y decir, Señor, perdóname, yo no quiero tener ninguna raíz de amargura en mi corazón. Y yo perdono a fulano de tal, a fulana, yo lo perdono en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y con el tiempo nosotros podemos establecer la confianza si es que se puede, porque la confianza se gana entre parte y parte. Entonces, ¿qué significa perdonar? ¿Qué significa cuando Dios dice que nunca más me acordaré de tus pecados? Realmente en cuanto a nosotros es imposible que nosotros nos olvidemos de lo que nos han hecho. Pero vea lo que dice el Señor para nosotros. Isaías 43:25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré más de tus pecados. Ah, se ha leído eso, ¿verdad? Hay otros versículos que se parecen a esto. Pero, ¿qué pasa con el Señor? El Señor es omnisciente. Él todo lo sabe y nada lo olvida. Bueno, algunos teólogos dicen que Él lo sabe todo y si quiere no lo sabe nada, no sabe nada. Bueno, es un juego de palabras. Pero, ¿cómo hace el Señor para poder olvidarse de nuestros pecados? ¿Acaso Dios de pronto tiene amnesia? No. Simplemente significa que Dios no basa su relación con nosotros en lo que hemos hecho, sino en lo que Cristo hizo por nosotros. Ahí está la base de la relación entre Dios y yo, no por lo que yo he hecho. Creo que si Dios me mira a mí al descubierto, sin la cobertura de Cristo, Él no va a querer tener ninguna relación conmigo. Pero como Cristo hizo una obra maravillosa para mí, muriendo en la cruz para perdonar mis pecados y yo me he humillado ante Él para pedirle perdón, entonces eso permite que yo tenga una relación con el Señor lo mismo que usted, ¿verdad? De lo contrario sería imposible. Del mismo modo, no podrás tener relación sana y salir adelante en la vida si siempre estás recordando las faltas que alguien cometió contra ti o las faltas que cometiste contra alguien. Tienes que perdonar y en algunos casos necesitas perdonarte a ti mismo, porque sí hemos fallado a personas. Yo tengo toda una historia de cosas mías. Una vez ofendí a un joven obrero que tenía. Dios me había dado un lindo obrero. Y yo no me di cuenta que le ofendí porque compartí con él un secreto que me dio. Y créame que me costó ir y pedirle perdón y abrazarle. Y a él le costó perdonarme, pero lo logramos. Y dije, esto me queda de lección a mí. Entonces, tenemos que aprender a perdonar. Perdona a la persona que te ha ofendido. Tal vez hasta el daño es irreparable. Necesitas perdonar para tu propio bien, ¿verdad? Se dice que Nelson Mandela pasó 27 años en la cárcel por un, eh, por un caso que él no cometió. Es decir, él era inocente y pasó 27 años en la cárcel. Cuando él salió, al salir de la prisión, por la puerta hacia la libertad, dice él, al salir por la puerta hacia la libertad, supe que si no dejaba atrás toda la ira y el odio y el resentimiento, seguiría siendo preso.
Eso dijo Nelson Mandela, ¿verdad? Ese señor, cómo lo toman de ejemplo de liderazgo, ¿verdad? Entonces alguien dijo, ¿verdad? Perdonar es liberar a un prisionero y después darse cuenta que el prisionero era yo. Entonces, estás prisionero de la falta de perdón. Habla con Dios y diles, Dios, por favor, lléname del Espíritu Santo y ayúdame a perdonar. Tengo en mi corazón el deseo de perdonar y no lo he podido hacer, pero lo puedo hacer porque Dios me lo pide. Entonces, se dan cuenta ustedes, queridos hermanos, que el perdón es como un pilar en el cristianismo. No podemos ser cristianos sin recibir perdón y no podemos ser cristianos sin dar perdón. De manera que es el tiempo de ponernos a cuentas con el Señor. Hoy en día que se ha hablado tanto que ya viene Cristo y todo eso, no sé cómo se siente usted. ¿Qué tal si viene Cristo ahora y esta es la última señal que usted va a ver, el coronavirus? Y viene el Señor ahora y entonces usted está listo, ha logrado perdonar, ha ido a pedir perdón. Si no lo ha hecho, es tiempo de hacerlo, porque el día y la hora no lo sabemos cuándo será, ¿verdad? Entonces, quiero que ore conmigo y antes de orar por las peticiones, que usted ore a Dios y examine su corazón, ¿verdad? Porque, bueno, yo como pastor no le puedo decir, mire hermano fulano, usted aquí, no. Pero sí me conozco a mí mismo. Y ya me ha tocado levantarme y tragar grueso y decir, bueno, ni modo, me toca humillarme, tengo que ir a pedir perdón. Y lo predico, ¿verdad? Y cuando me pasa a mí, entonces tengo que recordar que yo he predicado eso y tengo que ponerlo en práctica. Perdone a su mamá, a su papá, perdone a sus hijos, eh, ¿qué? A sus líderes, a sus jefes, compañeros de trabajo, y entonces usted será libre. El pastor Edwin Lee Scott en uno de sus libros dice, libertad se deletrea perdón, practíquelo. Si Dios le pide perdonar, es porque usted puede. Haga esta oración conmigo. Bendito Padre Celestial, quiero en esta hora, Señor, reconocer que hay una necesidad espiritual dentro de mí, es la falta de perdón. Señor, yo quiero hacer tu voluntad y quiero perdonar, así como tú, estando en el mismo sufrimiento de la cruz, dijiste que nos perdonabas. Quiero perdonar, Padre. Y cuando me recuerde de lo que me hicieron, lo recordaré, Señor, como una enseñanza, mas no como un elemento de amargura. Gracias te doy, Señor, por perdonar mi ira, mi resentimiento, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ¿qué les parece? Esta reflexión siempre ha sido emocionante, ¿no? Porque somos seres humanos y obviamente no es tan fácil a veces resolver estos problemas espirituales, pero se pueden resolver. Eh, la clave es que usted quiera hacerlo, porque si alguien no lo quiere hacer, ni Dios va a poder ayudarle, ¿verdad? Pero si usted lo quiere hacer, y usted va a ser libre. Y otra cosa, fíjese que cuando esto pasa, las bendiciones como que se obstruyen. Es como el canal está tapado, ¿verdad? Y necesitamos romperlo para que pasen las bendiciones. Amén. Muy bien. Ah, quiero leer algunos comentarios de amigos y hermanos que nos escriben siempre. Pablo Andrés Orellana Mendieta dice: Dios le bendiga, pastores. Dios le bendiga, Pablito. Amén. Alejandro Matailo, saludos, pastor. Dios le bendiga a usted y su familia y su ministerio. Gracias, hermano Alejandro. Necesitamos mucho. Enrique Ferrusola, desde Milagros, saludos. Manda saludos. Laura
Gómez, que es la mamá, también dice bendiciones, pastores. Tomás Wilfrido Sánchez Mosquera, que es pastor ahí en la costa, dice pastor, eh, Dios derramando bendiciones sobre su vida, familia e iglesia. Estelita Rodríguez dice, Dios le bendiga mi pastor Eduardo. Ella está ahí en el Barrial Blanco. Le mandamos saludos a todos ustedes, ¿verdad? Y gracias por sus oraciones. Definitivamente que necesitamos sus oraciones. Todos necesitamos oraciones, ¿verdad? Y yo creo que ustedes también necesitan que yo esté orando por ustedes. Amén. Y estoy orando para que la fe no les falte. Estoy orando para que no les falte el sustento, para que cuando termine todo esto, su negocio vaya hacia arriba y no hacia abajo. Ahorita vemos como que va para abajo, pero como Dios está de nuestro lado, las cosas van a mejorar con la ayuda del Señor. Muy bien, quiero saludar a Mercedes y Florencio Pachay, Dios les bendiga. A Marcelo Chillogalli, bendiciones Marcelo. Karen Ávila, Dios te bendiga, mi hija. He estado orando por ti porque me pediste que ore por ti, amén. Daniela Saá, bendiciones Dani, amén. Alfredo y Grisel Mengíbar, nuestros amigos pastores en El Salvador. Ceci Orellana, Mana Ceci, ¿verdad? No sé si está en el Sixi o por acá en Cuenca, pero es un gusto ver que nos está viendo. Alfonso Bermeo, ¿verdad? Y con Estelita y sus hijos. Cristian Loja, bendiciones Cristian, a Mano Luchito, Mana Lolita y tus hermanos. A Berito León, Dios te bendiga Vero, ¿verdad? Saludes a tu esposo y bendiciones por tus hijos. Gladys Méndez, bendiciones Gladys allá en El Salvador. Joana Arce, bendiciones. María Chillogallo, que es nuestra vecina aquí cerca, bendiciones. Amén. Martita, Ali, Becky y Sara. O sea, mi familia están conectados. Dios les bendiga. Lidia, allá en Santa Isabel. Dios le bendiga a su ministerio también, hermana Lidia. Patricia Tenesaca, Dios le bendiga. Saludos a ustedes, su niño. Amén. Roger Natarén, allá en Estados Unidos. Bendiciones, Roger. Siempre estoy viendo lo que está en una hamaca, disfrutando. Pareciera el campo ahí, ¿no? Pero es bonito. Carmen América Aguilar. Oh, Carmen América Aguilar. Si no me equivoco, ustedes están en Australia, ¿verdad? Bendiciones. Saludos a su esposo. Marbe Rodríguez, bendiciones. Y Ceci Rodas, Dios les bendiga. Mamá de Darío. Ah, es la mamá de Darío, bendiciones. Bueno, no le conocía ese nombre, no. Qué bendición que están conectados y eso significa que no estamos solos, ¿verdad? Bueno, además que está el Señor, ustedes están con nosotros. Aquí tenemos algunas peticiones de oración. El hermano Florencio Guachima dice, pido oración por esposa e hijos, por salud espiritual y bendiciones. Amén, hermano Florencio, estamos orando. Juan Cedeño dice, bendiciones pastor, pido oración por provisión para todos los que están en necesidad. Amén, hermano, estamos orando por eso. Sarita dice, Sarita Cárcamo dice, oración por las autoridades del país, aquí en Ecuador y en todo el mundo. Vicente Castrillón, pido oración por mi trabajo, la economía de mi hogar. Amén, hermano, estamos orando mucho por eso. Javier Altuna, Pastor Javier, Dios le bendiga, dice, más pido oración por María Romero, tiene cáncer, hace poco comenzó quimioterapia para que Dios haga un milagro. No se olviden, vamos a estar orando por María Romero que tiene cáncer. Laura Benítez Gómez, por favor pido que oremos por salud para toda mi familia y el mundo entero. Y estoy agradecida, dice, con Dios por la recuperación de mi hijo, Enrique, ¿verdad? Y nuera, gracias a todos por las oraciones, que son los que viven en milagro. Mercedes Bajaña dice, Dios le bendiga mis amados pastores. Le pido oración por mi hogar y familia, que Dios nos siga protegiendo. Alejandro Matailo dice, por obreros que el Señor envíe, obreros a la mies cada día
se acerca la venida del Señor. Estoy de acuerdo, hermano Alejandro, y vamos a orar por estas peticiones. Amén. Entonces cierre sus ojos, por favor, ayúdenos a orar y de paso quiero que oremos por la suegra del hermano Braulio Coronel. Algunos lo conocen aquí en Cuenca, ¿verdad? Y para Alfredo Mengíbar es el hermano que tiene el restaurante en San Joaquín, en el restaurante Los Maderos, que prepara el chancho a la barbosa tan rico que es, ¿verdad? Entonces vamos a orar porque su suegra está enfermita y necesita ayuda. Amén. Bendito Padre, te alabamos y bendecimos tu nombre. Gracias, Señor, por lo bueno que eres. Especialmente, Señor, porque a pesar de lo que somos, nos amas, nos cuidas y nos perdonas. Gracias por perdonar todos mis pecados. Y gracias por ayudarme a perdonar a los que me ofenden y darme el valor de pedir perdón cuando yo hiero el corazón de alguien. Ahora, Señor, queremos pedirte por algunas peticiones aquí presentes. Mi Dios, oramos, Señor, hermano Florencio Guachima, allá en Jimas, aquí en Cuenca, Señor, está pidiendo por su esposa, sus hijos, la vida espiritual de ellos, la salud. Bendícele, Señor, levántales, Padre, que este tiempo de encierro haya sido un tiempo que les ayude a acercarse a ti. El hermano Juan Cedeño pide por provisión, Señor, a todos los que están en necesidad. Padre, yo me uno a esta petición para que tú seas ayudando a aquellos, Señor, que dejaron de trabajar para estar encerrados en casa. Que tú, Señor, les sustente, que tú bendigas su trabajo, que tú bendigas su negocio, Señor. Abre desde ya las ventanas de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde. Oramos, Señor, por las autoridades de aquí, de Ecuador, de El Salvador, de Estados Unidos y el mundo entero, Señor, para que les des la sabiduría, cómo reincorporarnos, Señor, al movimiento económico de cada país, Señor. Gracias, Señor, y que cada uno de nosotros podamos, Señor, ser cuidadosos, porque cuidándome yo, puedo cuidar a los demás también. El hermano Vicente Castrillón pide, Señor, por la situación económica de su casa. Señor, yo te pido que tú le bendigas, Señor. Que no se preocupe, Señor, que así como tú sostienes las aves, las alimentas y vistes los lirios del campo, así lo harás con tus hijos también. Bendice la vida en Pastor Javier, Señor. Padre, está orando por María Romero, que tiene cáncer, Señor, y ya comenzó las sesiones de quimioterapia. Padre, en el nombre de Jesús, primero dale fortaleza física, Señor. Y ayúdale, Señor, a tener fe que hay un Dios todopoderoso, un Dios para el cual nada es imposible. Y al que cree, dice tu palabra, que también todas las cosas son posibles. Bendícele, sánale, Señor. La hermana Laurita Gómez pide oración por la salud de su familia y encima de eso da gracias, Señor, por la sanidad de su hijo Enrique y la esposa, Señor. Gracias por obrar. Padre, mi hermana Mercedes pide oración, Señor, por su hogar, su familia, Señor, para que Dios le siga protegiendo. Mi hermano Alejandro, Señor, pide para que tú levantes obreros. Mira, Señor, los campos de predicación han quedado abandonados estos días porque no hemos podido irlos a visitar. Pero levanta obreros, levanta gente con pasión de llevar tu palabra a esos lugares. Gracias, Señor. Hermano Luis Loja, Señor, pide oración por un trabajo. Padre, en el nombre de Jesús, abre la puerta de un trabajo. Mira que tiene que ayudar a sustentar a su familia, a su hogar. Gracias, Señor, porque yo sé que tú no haces oídos sordos, Señor. Tú oyes la oración de tus hijos, el clamor de tus hijos. Y hemos enseñado, Señor, que lo mejor es venir a tus pies. Señor, si no puedo controlar nada, la situación, tengo que venir a ti, Señor, que tú puedes controlar todo porque tú tienes el control de la situación. Gracias por bendecir, así como tú bendecías al pueblo de Israel en la tierra de Gosén. Mi Dios, bendice a tu pueblo en cada lugar donde esté. Bendice las congregaciones. En el nombre de Jesús, Señor,
Si el diablo ha creído, Señor, que va a minimizar la iglesia, que la iglesia se va a estancar porque no nos ha separado de los templos, nos ha separado de los templos, pero no nos ha separado de ti, Señor. La fe no la puede destruir, el amor hacia ti no lo puede destruir, porque tú eres grande y poderoso. Gracias, Señor, porque como dijo el apóstol Pablo, tu palabra no está presa, Señor, y seguirá corriendo. Gracias, Padre, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, vamos a mantener esas peticiones. Usted también en su casa ayúdenos a orar, ¿verdad? Se me olvidó orar por la suegra de Braulio, pues entonces permítame hacer una pequeña oración por ella también. Padre, yo oro por mi hermana Rosita, Señor, que tú la bendigas, Padre. Todavía no sé exactamente qué tiene, pero yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú la visites, Señor. Tú te acuerdas que ella entregó su corazón, su vida la entregó a ti, Señor, con mucho amor, porque yo recuerdo los años que le visitábamos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que el Espíritu Santo le visite y le toque y le dé sanidad. Señor, gracias. Si me permites a mí ir, Señor, yo te pido que no quiero ir solo, quiero que tú estés conmigo porque ahí quiero que funcione el don de sanidad. Gracias, te bendecimos por este tiempo hermoso que tuvimos de reflexión y de oración. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, un abrazo a la distancia. No se olviden que el día jueves nos volvemos a conectar a las 7 de la noche, el viernes, sábado a las 4:30 y el domingo a las 9. Y ahí para estar recibiendo la palabra del Señor y juntos alabar al Señor. Que Dios les bendiga. Hasta pronto.